Su nombre es Francisco Belaúnde Matosian, es abogado, estudió Derecho en la Universidad de Derecho de París II, tiene maestrías en Derecho Internacional, también maestría en Derechos Avanzados del Terrorismo de la Universidad Internacional de La Rioja, es profesor universitario, analista político internacional, conductor del programa Geomundo en TV Perú Noticias y también tiene el libro que es Más allá de fachos y caviares, Manual para un debate que construya, no que nos destruya. Me encantó la última parte. Es súper interesante y esperamos que nos cuente un poquito también sobre eso. Ahora sí, le doy el pase con Sasha que va a comenzar con el cuestionario de preguntas. Así es, profesor. Bueno, en primer lugar, de nuevo agradecerle por asistir. Y empezando con la primera pregunta, sabemos que usted ha sido asesor en Cancillería, entonces quisiéramos que nos cuente cuál ha sido un momento que usted pueda recordar, un momento memorable durante ese periodo. Bueno, en ese momento el canciller era Rafael Roncaliolo, ¿no? Una persona muy respetada. Creo que el momento más interesante fue un poco la preparación de lo que sería, digamos, la comunicación en torno al litigio que el Perú sostenía en esos momentos con Chile por por el asunto del mar, ¿no? Y entonces un poco el trabajo era ir preparando, por supuesto, los juristas hacían lo suyo, los agentes peruanos hacían lo suyo allá en La Haya, y lo nuestro era un poco tratar de preparar la comunicación, ¿no? Hacer la comunicación hacia la sociedad respecto de ese tema. Yo creo que eso fue bien interesante porque era realmente participar de algo que finalmente era histórico, ¿no? Es la primera vez finalmente que el Perú pues obtenía una victoria, en ese caso jurídica, frente a Chile, y además también una manera de pues cerrar un asunto que eh, perjudicaba las relaciones entre ambos países, ¿no? Sí, la verdad que, como usted mencionó, el tema de Perú y Chile ha sido, bueno, cuando salió el fallo a nuestro favor, pues fue muy positivo para el Perú. De hecho, recuerdo también que para esa época empezaron a hacer harta publicidad, ¿no? Para mostrar a la gente lo que habíamos obtenido y todo ello, ¿no? Sí, fue un Sí, momento muy memorable. Y bueno, ya es. pasando un poquito más al tema, al panorama internacional, y dado que usted conoce mucho acerca del tema en Europa, queríamos preguntarle cómo ve el futuro próximo con respecto a la situación económica europea, ¿no? ¿Considera de que pueda haber un cambio significativo, de repente también con el tema del Brexit, con el tema de la pandemia, ¿no? Que todo esto de cierta manera ha afectado. Bueno, en general, como la mayoría, como las economías a nivel mundial, la economía europea ha experimentado digamos, un repunte en el año 2021, ¿no? Claramente el 2020 pues, fue un año de recesión, pero el 2021 ha significado una recuperación. El tema ahora es que eso se convierta en algo que sea duradero. Sin embargo, como sucede en otras partes, el problema que están enfrentando las economías europeas, eh, bueno, ahí son problemas de diverso orden, pero mucho tiene que ver con el tema de la inflación, el tema de los precios, ¿no? Que están relacionados con el tema energético. El costo de la energía ha subido muchísimo y eso, por supuesto, perjudica la economía, pero no solamente el tema energético, sino también el tema logístico, el comercio internacional, ¿no? Digamos, hay una especie de, ¿cómo llamarlo?, de insuficiencia en el tema logístico de la cadena de suministros, ¿no? No hay suficientes contenedores y los puertos están con serios problemas y a eso contribuye, por supuesto, la pandemia. Lo último que se ha sabido es que esto puede agravarse por precisamente las medidas que China está adoptando en estos momentos para luchar contra esta variante Omicron, lo que quiere decir que los puertos van a funcionar de manera restringida y por lo tanto
eso va a repercutir en el comercio mundial, ¿no? Entonces, eso es algo que afecta a la economía en general y por lo tanto también a los países europeos. A eso se añade, pues, el tema de los, también el problema de los microprocesores, ¿no? De estos que sirven para los sistemas informáticos, las computadoras de los autos, y eso también está generando ¿cómo decirlo?, dificultades en la producción. Y el país que más se está viendo perjudicado es Alemania. Y porque Alemania, su economía en gran parte depende pues del comercio exterior, más que por ejemplo Francia, ¿no? Entonces el crecimiento de Alemania el año pasado ha sido 2.3 o algo así, menor que el de otros países que dependen menos del comercio exterior, ¿no? Sí, claro, el tema del comercio exterior es un tema muy importante y como hemos visto durante pandemia, pues cuando el primer mes, segundo mes que todo se detuvo, pues inclusive también esto hizo que existiera la crisis del petróleo, ¿no? Porque había grandes cantidades de petróleo que no se usaba y que los precios por barril bajaron hasta el -1 o 2%, recuerdo, algo así estaban. Bueno, por otro lado, profesor, ¿usted qué, qué opinión tiene acerca de la tensión que hay en Ucrania, ¿no? Con la Unión Europea. ¿Cree que existe algún riesgo de guerra, perdón, con Rusia? Sí, ¿no? El riesgo existe, ¿no? Porque Rusia ha adoptado una posición muy dura. No hay que olvidar que Rusia, el presidente Putin considera a Ucrania como un país que en realidad es parte de Rusia, ¿no? Y él siempre lo ha dicho, que los ucranianos son parte del pueblo ruso. Y también, como sabemos, nunca, digamos, para Putin la caída de la Unión Soviética fue una catástrofe, significó una pérdida de influencia de Rusia, y su objetivo es hacer recuperar esa influencia precisamente a su país, por las buenas o por las malas, ¿no? Ya, por ejemplo, en 2008 en Georgia, cuando el gobierno de Georgia de entonces se acercó a los occidentales y pidió que Georgia fuera parte de la OTAN, pues generó un movimiento separatista en 2 provincias de Georgia que después fueron intervenidas militarmente por Rusia, ¿no? Entonces ahora Georgia es un país amputado. Lo mismo ha pasado con Ucrania, cuando en el 2014 hay una revuelta contra el presidente, en ese entonces era Yanukovych, que era un prorruso, porque había decidido que Ucrania no iba a estar, digamos, no iba a rechazar esta tratado de una asociación comercial con la Unión Europea. Al final fue depuesto y Ucrania digamos, confirmó este lazo comercial con la Unión Europea. Y en respuesta, pues Rusia invadió Crimea y también generó estas revueltas separatistas en el este de Ucrania. Entonces, y ahora, pues tiene tropas, más como alrededor de 100.000 soldados en la frontera, y ha dicho que quiere garantías por escrito de la OTAN y de Estados Unidos, por cierto, de que no se van a expandir más allá de lo que ya ha expandido la OTAN, de que Ucrania no va a ser parte de la OTAN, ¿no? Lo cual son reclamos absolutamente inaceptables, porque pasa por encima de lo que el gobierno o la población ucraniana quiera, digamos, desee. Y entonces, y ha dicho, amenazado, ¿no? Que puede, en caso de que no encuentre satisfacción ante esa demanda, que no es negociable, pues podrían haber consecuencias. Y esa consecuencia podría ser una invasión muy parcial o total, tal vez no total, pero sí parcial, además adicional a lo que ya está invadido Ucrania. Y profesor, dada la tecnología que tenemos en la actualidad y todo ello, ¿usted qué tan riesgosa considera que podría darse, ¿no? Si es que se da a futuro una guerra? ¿Te refieres a la guerra esta, siempre hablando de Ucrania? Claro, claro. Uh-huh. Bueno, claro, ahora, lo que no sabemos exactamente cuál podría ser un poco la
la táctica rusa, ¿no? Porque podría ser una invasión terrestre masiva, pero también podría ser un ataque más limitado, combinado con bombardeos aéreos, con misiles. También, por supuesto, un ataque cibernético. Es más, hace unos días ha habido un ataque cibernético a instituciones ucranianas, y los ucranianos han dicho que los autores de esto son los rusos, y eso podría ser un ensayo para lo que podría venir después un ataque aún más importante. Por otro lado, también está el rol cada vez más notorio que se ven en los conflictos que se han venido dando localizados en varias partes del mundo de los drones, ¿no? Ucrania ha comprado drones a Turquía y eventualmente los podría usar también contra Rusia. Pero más allá de eso, pues Ucrania no es un peso pluma frente a Rusia, ¿no? Y bueno, puede tener la tecnología, puede tener misiles antitanque que Estados Unidos le ha dado, pero hasta qué punto puede realmente frenar a Rusia, eso parece realmente muy poco probable. Buena información, profesor. Bueno, y por último, ya pasando otra vez a un tema nacional, usted, dada la coyuntura política, ¿cuál considera que sea el panorama económico de Perú durante este año, no? El año que viene. Claro, Bueno, ese... claro, ahí uno se tiene que apoyar en lo que dicen los economistas, hay escenarios pesimistas, otros más optimistas. Lo que sí está muy claro, yo me baso en lo que dijo el presidente del Banco Central, ¿no? Él dijo que preveía una inversión privada nula, ¿no? Un crecimiento nulo de la inversión privada, y eso es muy preocupante porque, claro, el crecimiento y la creación de empleo depende fundamentalmente de la inversión privada. Si no hay inversión privada, pues esto sin duda va a generar un problema en economía. Se prevé que en esas condiciones, pues el crecimiento podría ser máximo de entre 2 y 3%, aunque hay algunos organismos internacionales que le dan al Perú un crecimiento del 4%, 4,5%, ¿no? Claro, hay un rango para la discusión, pero efectivamente aquí el elemento clave es la inversión privada, y eso depende de la confianza, ¿no? De la confianza de los actores económicos, y eso es lo que el gobierno tiene que generar, ¿no? Generar confianza. Y entonces esa es la gran tarea, ¿no? Esa es la gran tarea que le toca en estos ahora, inmediato, porque ya hemos iniciado el año, ¿no? Sí, tiene mucha razón. En realidad, la confianza es base para que lleguen inversiones privadas y que es muy importante también, ¿no? Para poder mantener estable nuestra economía, ¿no? Y bueno, hemos visto igual que el dólar sí ha estado con tendencia a bajar en estas últimas 2, 3 semanas, pero justo también vi que eso es por un tema de que el comercio exterior ha mejorado, entonces han habido mayores exportaciones que han hecho que también de cierta manera pues vaya bajando esto, ¿no? Pero aún así creo que los grandes inversionistas sí se encuentran preocupados, ¿no? Porque lamentablemente el gobierno no tiene nada claro y esto nos afecta a todos, ¿no? Y esperemos que pues para dentro de unos años ya todo esto haya pasado. Tiene que haber Porque si no, señales al final... claras, ¿no? El gobierno lo que le Sí, toca es dar señales claras, ¿no? Que no hayan ambivalencias, para que finalmente, pues, generar esa confianza, ¿no? Generar esa confianza que es indispensable, ¿no? Muchas gracias, profesor.